Miro por la ventana y me invade una sensación de desamparo. Al calor de lo que alguna vez fue, navego por espacios imprecisos que solo requieren de mi memoria y ensoñación. No todo fue en vano. Alguna vez ese mate lavado o ese café frío hicieron de mí la construcción de una ficción rutinaria. Escribo bajo la llave secreta de quien se siente alejado de toda construcción verosímil. Escribo sin detenimiento ni orden. Escribo sin renglones. Me dijiste, perdón, ¿no? Me Sí, dijiste que estaban en un departamento en Caballito, en la calle Franklin. exactamente, sí. Yo, o sea, de chico viví en esa calle, ¿En serio? en serio. ¿Entre qué calles? Mirá, no me acuerdo, pero creo que era Franklin al 500 o al 700, Increíble, yo estoy al como, 600. o sea, muy cerca de la Increíble. estatua del Cid. Sí, exacto, y de Parque Centenario del otro lado. Claro, bueno, sí, viví ahí un tiempo, pero chiquito, tendría 2, 3 años. Le damos la bienvenida a Sin Renglones, este ciclo de entrevistas a escritores argentinos y latinoamericanos. En esta ocasión recibimos a Diego Mucio en este formato virtual. Diego está radicado en Francia. Muchas gracias, Diego, por sumarte a este espacio. No, gracias a vos, Lucas, por la invitación. ¿Escribís Sin Renglones? Escribo directamente en la computadora, directo, así que sí, sin renglones. Pero bueno, después hay muchísima corrección. Lo que sí, bueno, al escribir en la computadora uno no guarda registro de lo que va corrigiendo, ¿no? Se va corrigiendo casi automáticamente todos los días, corrijo y bueno, no queda vestigios, digamos, de esa corrección como, ¿no? Los escritores que escriben a mano. Me encantaría poder escribir a mano, la verdad, pero ya me acostumbré desde hace mucho tiempo a escribir en la computadora y bueno, igualmente supongo que si tuviese que pasar un periodo sin computadora, escribiría a mano, por supuesto. ¿Y cómo es en tu caso el proceso desde que llega una idea hasta que se va haciendo y llega al cuento o a la novela terminada? Mira, pueden pasar, puede ser que me ponga, que la idea me entusiasme tanto que me ponga a trabajar casi de inmediato en eso, sin saber muy bien a dónde voy, porque nunca sé muy bien a dónde voy cuando empiezo a escribir, salvo en contadas ocasiones. Puede ser que con un cuento me aparezca toda la idea ya completa, pero también es un poco raro. Eh, Así que puede ser que si la idea me entusiasma lo suficiente, empiece y no esté en ese momento haciendo otra cosa, empiezas a escribirla de inmediato y si no, bueno, voy anotando mis ideas eso sí, a mano en una libreta, ideas o libros que se me ocurre debería releer o leer para esa idea en particular o autores que debería revisitar para esa idea en particular. Y bueno, lo que pasa es que, como sabrás, el mundo moderno no nos deja demasiado tiempo, así que muchas veces se trata justamente de ir anotando esas ideas para que no se pierdan, ¿no? Y bueno, en el momento en que uno puede empezar a trabajarlas, hacerlo. Mencionabas recién de ciertos libros que tenés que leer o releer en base a una idea que te surgió y uno quizás cuando lee tus cuentos o lee El Ojo de Goliat ve ahí una reconstrucción o una investigación, si se quiere, también en términos históricos. ¿La investigación en tu caso es quizás tan importante o igual de importante que el momento de sentarse a escribir? Te diría que no, porque en realidad, por ejemplo, con el Ojo de Goliat, bueno, a mí siempre me interesó el tema de la guerra, sobre todo el de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así que siempre estoy un poco leyendo sobre el tema y ya tenía muchas lecturas sobre el tema. Y de eso justamente nacen las ganas de escribir sobre,
o surgieron las ganas de escribir en este caso, sobre la Primera Guerra, ¿no? Eh, con el caso de las esferas invisibles también venía leyendo y sigo leyendo mucha historia argentina, eh, así que bueno, tenía muy fresco el tema de la fiebre amarilla, pero bueno, en el caso de las esferas sí hice una pequeña investigación un poco más profunda sobre el tema de la fiebre. Fui a la Biblioteca Nacional, consulté un libro que me ayudó mucho, que es el diario de Mardoqueo Navarro, que fue un periodista catamarqueño que estaba en Buenos Aires en esa época, que llevó un diario muy preciso día a día sobre lo que sucedía en ese momento en Buenos Aires. Muy parco, muy sencillo, 15 páginas nada más, pero con muchísima información. Y consulté otros documentos, como la revista Todo es Historia, ¿no? Que había algunos artículos sobre el tema de la fiebre amarilla. Pero bueno, con el ojo de Goliat, por ejemplo, no tuve que hacer mucha investigación porque ya había leído mucho sobre la Primera Guerra, sí, investigué un poquito sobre los efectos psicológicos del shock y sobre los efectos físicos de los gases de combate, eso sí. Y bueno, me surge porque en el ojo de Goliat vos recién decías que anotabas en un papel ideas que te surgían y en un momento hay una tira de papel que dice la imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad. Eh, ¿Cómo viene esa guerra en tu caso? Eh, bueno, eso creo que yo que cual- muchos escritores, me imagino, no sé si todos te responderían lo mismo. Uno como escritor está siempre, yo estoy siempre pensando en qué voy a escribir, con qué sigo trabajando, o si estoy trabajando en algo, bueno, eh, sigo pensando en esa historia, en cómo continuarla, porque como te decían, o como digo siempre, es muy raro es muy raro que la idea se me presente ya armada, cerrada. Me ha pasado alguna vez con algún cuento, pero por lo general es un trabajo en el que voy a ciegas, un poco tanteando y avanzo en la escritura a medida que escribo, justamente. Avanzo en la historia a medida que escribo. La historia me va llevando a mí también de alguna forma. Entonces, es como todo el tiempo estoy pensando en esa historia o reflexionando en esa historia. Eh, Así que bueno, la mayor parte del tiempo pasa en eso, ¿no? Incluso cuando, bueno, yo soy profesor, incluso cuando estoy trabajando, cuando estoy corrigiendo, sigo pensando en la historia, en cómo continuarla o en algún problema específico que me plantee la historia en ese momento. Y todo puede ser base de inspiración, digámosle, todo puede servir como para una idea a desarrollar. Y a priori te diría que sí, después uno tiene sus temas predilectos, ¿no? Y va eligiendo en base a eso. Pero sí, a priori te diría que cualquier idea puede servir para escribir un cuento o una novela o cualquier idea, qué sé yo, no sé. Eh, tiene que atraernos esa idea, ¿no? Porque si no es muy difícil que uno se ponga a escribir sobre algo que no le llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, para otras personas esa idea puede funcionar como disparador o como trabajo literario. Y en el caso de la poesía, porque has escrito también muchísima poesía, ¿qué diferencias o qué similitudes hay quizás con el abordaje con una narración? Que son cosas totalmente distintas. El estado, siempre digo de- de- el estado en el que yo estoy cuando escribo poesía no tienen nada que ver con el estado narrativo, digamos, ¿no? Entre comillas. Para escribir poesía tengo que estar casi, te diría casi exclusivamente leyendo poesía. No puedo estar leyendo narrativa al mismo tiempo. Eh, Así que cuando escribo poesía estoy leyendo exclusivamente poesía
Y con la narrativa no pasa lo mismo en ese sentido. Con la narrativa sí puedo estar leyendo tanto narrativa, ensayo, historia o poesía. Eso no me impide seguir escribiendo narraciones, pero el estado de, yo lo llamo una especie de estado de contemplación poética. Es un estado de atención muy particular, ¿no? Es como estar con las antenitas paradas todo el tiempo y viendo de dónde puedo rescatar algo que me sirva, algo de la realidad que me sirva para escribir un poema. Entonces es un estado muy particular, casi como un estado no permanente, pero sí en muchos momentos casi como de ensoñación. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, apenas llegué a Francia, trabajé varios años como preceptor en un colegio en París y este colegio tenía un enorme patio muy, muy lindo, un edificio hermoso. Eh, entonces, al mediodía había una hora de recreo libre, que los chicos comían y estaban en ese patio, algunos comían por turnos, entonces había que vigilarlos. Y en esas vueltas que daba yo por ese patio lleno de árboles, era un momento ideal para pensar en el poema que estaba, o en los poemas que estaba escribiendo. Y bueno, siempre tenía conmigo una libretita y en esos paseos, en esas vueltas, muchas veces surgían ideas, versos, hasta estrofas enteras o ideas para otros poemas. Así que ese caminar, ¿no? Permitía cierta reflexión o me ayudaba a la reflexión poética y pienso que el ejercicio de caminar ayuda mucho no solo a componer poesía, también para para la narrativa, ¿no? Muchas veces cuando estoy trabado con algo, me voy a caminar y bueno, pueden, en esos paseos pueden surgir alguna solución a lo que estoy trabajando. En Ventanas Iluminadas, que es un poema, me gustó mucho la imagen de que como que se lee un poema y es como abrir una ventana a una casa desconocida. Eh, y después me pregunto, quizás por establecer un diálogo con lo que es más tus narraciones más de prosa, si quizás después es abrirse esa ventana y bueno, es reconstruir su historia. Sí, bueno, me parece que no soy la única persona que le pasa esto, ¿no? Porque ya he escuchado vivir la misma experiencia a otras personas. Cuando uno va en un tren a la noche o a la madrugada o en un bus que estás de viaje y pasás por un pueblito y ves las ventanas con luz, por ahí tarde, muy tarde, ya de noche, surge esta pregunta inevitable, bueno, ¿quién vive acá? ¿Qué hace? ¿Cuánta gente nunca voy a conocer? ¿Cuánta gente nunca me voy a cruzar? ¿Qué hace esta persona? ¿Qué está haciendo? ¿Tiene insomnio? ¿Tiene un problema que le impide dormir? ¿O está trabajando? Bueno, todas esas preguntas, ¿no? Creo que son un buen terreno para que surja la poesía o la narración, ¿no? Muchas veces. Y por ejemplo, en El ojo de Goliat, ¿cómo fue la construcción de esa atmósfera que uno ve a lo largo de la novela tan como, no sé, tan cargada? ¿Cómo fue hasta que llegaste para poder encontrarle el tono? Em, yo creo que es un trabajo del cual no me doy cuenta forzosamente. O sea, como te decía, no solo la estructura de la novela que, que, que va surgiendo a medida que escribo, no hago plan, o por lo menos, no sé, no digo que nunca en mi vida voy a hacer un plan de un libro, pero por ahora nunca funcioné así. No hago planes, no hago un croquis de la novela, bueno, qué va a pasar en el primer capítulo, qué va a pasar en el segundo, cómo va a terminar. No, voy avanzando un poco al tanteo, un poco en la niebla
y tanto en la historia como en el ambiente. Lo único que sí que tengo en cuenta, que trato de tener en cuenta, es de no ser repetitivo, de tener cuidado a la hora de escribir, de no repetir palabras, de no ser demasiado descriptivo muchas veces, porque la descripción pura de páginas y páginas de descripción puede ser algo muy pesado para el lector, o a mí personalmente me resulta algo muy denso, muy pesado, y de mantener el ritmo de la narración. Eso sí, en eso sí soy perfecto, te diría que casi perfectamente consciente mientras escribo de no detenerme demasiado en determinadas cosas que tal vez pueden ser descriptas o pasadas eh, con mucha más velocidad. Pero bueno, el ambiente, me preguntabas por el ambiente, no soy muy consciente de eso a la hora de escribir. Sí noto después, por supuesto, que hay un ambiente, desde luego. Por ejemplo, en el capítulo 2 del Faro, eh, que era un lugar especialmente peligroso por un casi obligatorio deslizamiento hacia la descripción que podía darse en esa parte. Bueno, ahí sí intenté, aunque sabía que iba a tener, por supuesto, obligatoriamente que describir, traté de ser muy medido en la descripción y luego se presentó justamente el problema de que, bueno, es un hombre solo en un faro. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué pasa? Rápidamente se podía convertir en algo muy descriptivo. Y de ahí surge justamente, bueno, el diario de Evans, los relatos dentro del diario de Evans, o sea, el diario dentro del diario, pero digamos que fue casi con una necesidad narrativa, no fue esta estructura casi como de cajas chinas, fue casi una obligación de la narración, ¿no? Para que no cayera en algo muy descriptivo en donde no pasara nada finalmente. Ese segundo capítulo es tremendo. Yo me sentí ahí como y las olas golpeando contra el faro y el albatros. Realmente como que me sumergí en eso, digamos. ¿Qué es lo que más te gusta de, digámosle, de la literatura o del género del terror? Bueno, me gustan muchísimas cosas. Digo, siempre que citar autores es un poco arbitrario porque seguro me voy a olvidar de autores, pero bueno, una de mis primeras lecturas, por supuesto, ha sido Poe, que me encanta y sigo leyendo mucho. Poe, Conrad, Lovecraft. Lovecraft me gusta mucho los ambientes que crea, pero no tanto sus descripciones horrorosas sobre monstruos, ¿no? Me parece que ahí es como, este, ahí ya a mí personalmente eh, no me gustan esas largas descripciones de sus seres monstruosos, pero sí me encantan sus ambientes, ¿no? Los ambientes que crea me parecen fabulosos. Y bueno, muchísimos más. Marken, eh, específicamente de terror, bueno, algunos cuentos, algunos libros, no todos, de Stephen King. Bueno, muchísimos autores, ¿no? Y Pero no soy para escribir exclusivamente un... o meterse en ese género, ¿qué es lo que más te llama? Es que no soy un gran... Soy más un lector de fantástico que de terror, ¿no? Eh, y bueno, de fantástico, por supuesto, toda la tradición del fantástico en Argentina es tan rica y tan grande que, bueno, ya ni hablar, Borges, Bioy, Quiroga, Cortázar, bueno, casi todos, o muchos autores argentinos siempre han explorado en algún momento Lugones, explorado alguna vez el fantástico, ¿no? Pero no soy exclusivamente un lector de terror y muchas veces me decepciona el terror. Mm, eh, Muchas veces
Eh, Hay como esa compulsión, casi diría, en los escritores de terror de mostrar demasiado, ¿no? Eh, que ahí es cuando a mí me, el género me hace un poco de ruido, ¿no? O sea, como siempre digo en las películas, ¿no? Donde, que es en una película de terror, los momentos verdaderamente terroríficos o verdaderamente más interesantes es cuando no sabemos qué es lo que, cuando no vemos al monstruo, ¿no? No vemos qué es lo que está causando ese problema. En el momento que vemos al monstruo, es casi como que ya pierde gracia, ¿no? Ah, Y ya está. Y entonces retrasar lo más posible eso me parece un buen recurso. Y por supuesto, las personas que están escribiendo hoy terror, Mariana Enríquez, me gusta muchísimo, la sigo y leo con mucho placer todo lo que hace, ¿no? a mí Las Esferas Invisibles me llegó porque Mariana Enríquez lo incluyó dentro de su selección y me voló la cabeza. Bueno, Eh, ella es una gran lectora de terror y conoce muchísimos más autores que yo, porque ella verdaderamente como que no se dedica exclusivamente a leer terror, por supuesto, pero que tiene una cultura del género impresionante, ¿no? ¿Te llegan o sos seguidor de la literatura argentina que va surgiendo? Los autores, Sí, los- trato de seguir todo lo que puedo, pero es que, bueno, me pasa lo que le debe pasar a todo el mundo, ¿no? Eh, a pesar de que soy un gran lector, me encuentro cada vez con menos tiempo para leer, con pilas de libros que tengo que leer que se van acumulando en mi mesa de trabajo o en mi mesa de luz y que no hago tiempo de leer todo, más todo lo que quiero leer nuevo, más todo lo que quiero releer y todo lo que aún no he leído que tengo que leer. Eh, entonces se complica, ¿no? El tiempo es limitado, los libros son muchísimos. Lo que no tengo, que tiene otras personas, creo, es que puedo dejar un libro sin ningún tipo de cargo de conciencia, ¿no? 20, 30 páginas, 40 páginas, y si no entro en la historia, bueno, paso, si no entro en el libro, paso a otra cosa, porque, como decía Borges, me parece que la lectura tiene que ser una forma de felicidad, de placer, ¿no? Si se vuelve algo obligatorio, no tiene sentido. y al estar desde la distancia, quizás, ¿ves en la literatura un punto de encuentro para con la Argentina? Entre la literatura francesa y la argentina, No, digo vos, al estar, digo, estás en Francia, lejos de Argentina, si la literatura, en este caso Argentina, puede ser como ese punto de, bueno, revisitarla o tener algún punto de contacto. bueno, lo que pasa es que ahora se ha vuelto mucho más fácil de mantener el contacto, ¿no? Con, con los colegas y con el país de alguna manera, porque, bueno, tenemos todos los medios de comunicación a disposición. Cuando me vine yo a Francia ya, bueno, hace 20 años no era todavía no estaba tan desarrollado el tema de Internet, empezaba, ya, pero era era todavía llamada telefónica con el teléfono fijo, ¿no? Alguna que otra carta, o sea, ya estaba el mail, por supuesto, pero es que ahora se ha vuelto todo muy inmediato y muy fácil, ¿no? Con el WhatsApp, es como que estamos en contacto, yo estoy en contacto permanentemente con, con la gente, mis amigos y mi familia en Argentina, con los colegas, y, eh, y finalmente, al final, yo no escribo en francés, nunca escribí en francés, siempre en español. Y, y la patria de uno finalmente es el idioma, ¿no? La patria es el idioma, más que el territorio. Entonces,
Eh, sí, hubo una época que me sentía muy nostálgico respecto a la Argentina. Ahora no tanto, tal vez porque me acostumbré, tal vez porque por esto de siempre escribir en español y por el contacto diario que tengo con la gente de allá. Y ves literatura argentina que esté allá en Francia, que se traduzca, que circule? Bueno, no, son muy selectivos, ¿no? Para traducir. Mariana, por supuesto, Mariana Enríquez, ha sido traducida sobre la última novela, el libro de cuentos creo que también. Eh, Mariana, y últimamente que he visto, bueno, que recuerde ahora, nadie más, pero hay algunos más, ¿no? Eh, el tema es que, bueno, sí, son muy, muy, muy selectivos a la hora de traducir y de publicar acá, porque, bueno, es que acá también hay una cantidad enorme de autores y de publicaciones, ¿no? ¿Se te ocurre así algún autor francés que quieras recomendar que esté circulando ahora o que sea, digámosle, nuevo, por así decirlo? Bueno, no son muy nuevos los que voy a recomendar, pero Pascal Quignard me gusta mucho y Enard también, que son de los autores que yo sigo, pero pasa esto, ¿no? También eh, hay tanta oferta, tantos libros que Una salen por locura. mes que resulta muy, muy, verdaderamente muy difícil estar al tanto de todo. Y en mi caso más porque estoy también muy compenetrado con con la literatura argentina o latinoamericana. Entonces es muy difícil seguir todo lo que se publica actualmente. Son muchísimos libros, cientos de libros que salen por mes. ¿Has escrito también literatura infantil? Sí, mucha literatura infantil. Me encanta escribir literatura infantil. Ahora no estoy escribiendo literatura infantil porque, bueno, estoy más volcado a la narrativa para adultos, pero me encanta y me divierto mucho escribiendo libros para literatura infantil, entre comillas, ¿no? Literatura para, diría más, es una calificación que no me cierra mucho como a otros autores justamente que escriben para chicos o jóvenes. Eh, y me gusta llamarlo más así, literatura para dirigida a los niños y a los jóvenes, ¿no? Pero ¿Y sí, cómo es el caso de escribir? ¿Cómo es cómo te surge el tratamiento? bueno, ahí es otra cosa muy distinta de la poesía y de escribir para narrativa para adultos, porque lo que me pasa a mí con la literatura para chicos, con los libros para chicos, es que verdaderamente me deliro totalmente, ¿no? Cuando escribo para chicos. O sea, no tengo ningún reparo en delirar y delirar y me divierte mucho. Y muchas veces, que es en el único momento que me pasa, es que muchas veces me he encontrado riéndome mientras escribo para chicos de la historia que estoy escribiendo. Y eso me pasa solo en ese momento, ¿no? Cuando escribo para chicos. Y eso ¿Cómo es surgió muy esa? liberador, porque a pesar de que le pongo exactamente el mismo trabajo que le puedo poner a un libro para adultos, la misma cantidad de corrección, el mismo cuidado estético, me siento mucho más libre de hacer cosas de irme para lugares desopilantes y, y eso me resulta muy liberador, ¿no? Muy divertido. Te voy a preguntar cómo surgió esa primera posibilidad. De casualidad, de pura casualidad, porque yo nunca había escrito para chicos y en ese momento tenía una amiga que estaba trabajando en el suplemento de verano de Página 12 y me contacta y me dice, ¿querés publicar un cuento para chicos en el suplemento de Página? Le digo, pues yo no escribo para chicos. Me dice, bueno, probá y vemos. Y bueno, ahí sí escribí mi primer cuento, que es El asombroso asombro de pez limón.
Y a partir me gustó tanto escribir ese cuento que seguí. Y cuando me di cuenta tenía cinco, seis cuentos que hacían un librito y fue así de casualidad por la sugerencia de esta persona que trabajaba en el suplemento de página. No sé si estás al tanto de toda la polémica que surgió en este último tiempo en la provincia de Buenos Aires con el hecho de ciertas novelas como Las primas de Aurora Venturini y Cometierra de Dolores Reyes, la polémica de que se den en escuelas secundarias, sobre todo por su alto contenido de ciertas escenas sexuales. ¿Qué opinión te merece esa situación? Yo creo que los chicos tienen que leer, cuanto más lean mejor, ¿sí? Eh, esto, los chicos están a un clic de la pornografía más dura y los padres no creo que estén controlándolos. Si hay alguna escena sexual, la puede haber, qué sé yo, mientras la lean con la guía necesaria, no me parece verdaderamente tan problemático. Creo que debe haber educación sexual, creo que los chicos tienen que poder acceder a, a la literatura. Muchos chicos, el único acceso o el único momento que tienen eh, relación o que pueden acceder a la literatura es en el colegio, porque en la casa no se lee, porque no hay bibliotecas, o porque ellos no leen, o porque no los incitan a leer. Entonces a mí me parece que está bien, que tienen que leer donde puedan, y son obras de calidad, ¿no? O sea, no están leyendo pornografía. ¿Mm? Y en la vida, o sea, esto forma parte de la vida, o sea, no son chicos de jardín de infantes, la cosa sería distinta. Son chicos de secundario, ya tienen una cierta experiencia o la van a tener en esos momentos con la sexualidad. Esto es literatura, no es pornografía, más allá de que este, puede haber alguna que otra escena subida de tono. Pero bueno, yo creo que el peligro más grave no está en la literatura, sino en los teléfonos, por ejemplo, ¿no? El pasar todo el día con el telefonito y, como te digo, a un clic de la pornografía más dura, sin ningún tipo de control. Eso me parece mucho más peligroso y me parece mucho más hipócrita estar hablando de la literatura y de dos o tres frases de subidas un poco de tono en una obra donde por ahí solo hay eso, y no hablar de el tiempo que pasan los chicos con los teléfonos y cómo los controlamos y si los controlamos, ¿no? Porque no sé cuántos padres hoy son capaces de poner un límite a esto, ¿no? A esto del estar todo el día con el teléfono. Bah, ni siquiera los adultos somos capaces a veces de ponernos un límite. Difícilmente se lo podamos poner a nuestros hijos. Entonces me parece que hay mucha hipocresía respecto a este tema. Y bueno, entonces también habría que pensar si pueden leer la Ilíada, si pueden leer la Odisea, porque hay escenas sexuales, ¿no? Y a nadie se le ocurriría prohibir la lectura de la Odisea en un colegio secundario, ¿no? Te hago la última y te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado. ¿Estás escribiendo? ¿Se viene algo nuevo? Sí, siempre estoy escribiendo y con ideas, y lo difícil, bueno, es encontrar, como te decía, el tiempo. Ahora estoy con un proyecto de libro de cuentos, también de terror, o que van por el lado del fantástico terror, y tengo ahí algunas ideas para un par de novelas que por el momento justamente lo que estoy haciendo son tomar notas para no olvidarme, ¿no? De las ideas que van surgiendo.
Genial, estaremos atentos a ver qué. Ah, y hay un libro también terminado, pero bueno, Ah, todavía no puedo adelantar mucho porque no sé por qué editorial saldrá, pero bueno, ahí hay un libro que está a la espera de ser publicado. estaremos expectantes. Muchas gracias, Diego, por sumarte, por tu tiempo. Gracias a vos por la invitación.